Que Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos y todas las personas que se conectan semana tras semana para aprender de la palabra del Señor. Una vez más, estamos muy agradecidos de Dios por habernos permitido una semana más en vida, en salud, y que Dios nos ha guardado en medio de toda situación. En esta mañana, pues vamos a seguir con la lectura y el estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 19. La semana pasada nos quedamos en el versículo 25 y vamos a hacer un recuento de todo lo que estudiamos, una parte de lo último que se quedó, que hablamos sobre un hombre llamado Demetrio. Este hombre daba muchas ganancias debido a que él hacía unos templos en miniatura de la diosa Diana. Nosotros hablamos la semana pasada quién era Diana, todas las cosas que hacían en este sitio, toda la idolatría que había. Entonces vemos que este hombre hacía estas miniaturas y no solamente eso, sino que estas estatuillas venían todos los turistas de diferentes partes y lo que hacían era que compraban estas estatuillas todos los turistas y se llevaban porque creían que tenía cosas de poder para hacer lo que ellos necesitaban. Entonces, y vemos también que este hombre tenía mucha influencia en ese sector. Vemos que él comienza a hablar y se reúne mucha gente y les dice a la gente que vamos a dejar de producir nuestro negocio. Y como está bajando las ventas, había bajado una cantidad grande debido a que la predicación de Pablo había alcanzado almas y muchas de esas almas se arrepintieron de la vida que llevaban y entonces esto produjo una baja en el negocio de este hombre llamado Demetrio y todos los que tenían este tipo de negocios. Entonces este hombre muy inteligentemente hace una reunión a las personas y les dice que si él no ganaba, tampoco los otros que también tenían el mismo negocio iban a ganar. Entonces nos quedamos ahí, pero ahora vamos a seguir leyendo el versículo 26 y 27 del capítulo 19 para así nosotros poder seguir entendiendo lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Dice el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venerada toda Asia y el mundo entero. ¿Cómo este hombre tuvo la capacidad para influenciar a todo este grupo de personas? No solamente que él puso el interés monetario al frente, sino que también él bien astutamente presentó en una manera como que si van a destruir la adoración que tenían a esta diosa, pues la gente iba a dejar de creer y aquí todo el tema era el dinero. Básicamente el dinero. Vemos la acusación también de este hombre Demetrio como tiene una influencia en la gente
para poner en contra del apóstol Pablo. Y en realidad los mensajes de Pablo sí estaban estorbando en este negocio de este tipo de plateros, porque eran conocidos como los plateros y que producían estas reliquias religiosas. Demetrio tenía temor de perder su negocio. Todo era por el dinero. Y sus ganancias. Y al ver que él estaba a punto de perder sus ganancias, su dinero, él dice que tenía ira, tenía rabia y gritaba diciendo, grande es la diosa Diana. Vamos no solamente a hablar esto, porque realmente es bien interesante cuando uno va a un sitio a hablar de la palabra del Señor, siempre va a salir personas que verdaderamente estén bien, yo digo lavadas el cerebro, cambiada su forma de ser y piensen que están haciendo correctamente. Este hombre Demetrio amaba el dinero, amaba lo que hacía, que estaba todo incorrecto, y él pensaba que estaba defendiendo su negocio. Vamos a leer el versículo 28 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Recordemos primeramente que este no era un pueblo desconocido. Aquí estaban la mayoría de judíos que tenían y conocían las leyes de Dios, que hablaba Dios donde que decía que no era bueno, no era agradable a Dios la idolatría. Pero vemos que este hombre Demetrio tuvo tanto poder en esta gente que convencieron a esta gente y comenzaron a gritar con ira, con rabia, grande es Diana de los Efesios. Vemos que se fueron a un lugar donde se convocaban reuniones y se dice que era en forma de un estadio. Y este estadio tenía capacidad para 25,000 personas. Allá fueron a reunirse todas estas personas. Mire, un solo hombre, el cambio que hace para traer este tipo de problemas. Ahora, vamos a leer el versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Esta reunión causó tanta confusión que tomaron a Gayo y Aristarco, que ellos eran compañeros, ellos estaban en ese momento trabajando junto con Pablo. Y vemos que estos hermanos eran los que le ayudaban a Pablo. Los tomaron para hacerlos daño. También vemos que a ellos no les importaba qué tipo de daños podían causar. O sea, la ceguera era tremenda. El amor hacia esta Diana, esta diosa Diana, era increíble, hermanos. Y también el amor al dinero por las ganancias que obtenía. Vamos a ver entonces que fueron llevados estos hombres y no en muy buena manera. O sea, ya fueron golpeados, les llevaron arrastrando y vemos qué dice el versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos lo impidieron. Cuando Pablo se entera, porque el momento que la gente estaban buscando a Pablo, usted sabe que toda esta gente estaban buscando a Pablo, ¿dónde está Pablo? Pero resulta que Pablo no se encontraba en el momento junto con ellos. Pero como no le encontraron a Pablo, entonces le cogieron a estos dos hermanos. Al enterarse Pablo de que sus hermanos fueron
llevados a este sitio en una manera muy mala, Pablo ya conocía el tipo de personas, esta revuelta de gente. Pablo ya había pasado por esto. Pablo conocía cómo esta gente reaccionaban cuando querían hacer daño. Entonces a Pablo le preocupó sus hermanos. Pablo no quería que sus hermanos, sus compañeros que estaban pasando por esto, les pasara todo esto. Y él quiso irse allá donde estaba este tumulto y presentarse él para que soltaran a sus hermanos. Él quería salir y dar la cara, porque ya Pablo sabía, ya había recibido pedradas, le sacaron como muerto de la ciudad, él había recibido azotes de vara, y él conocía lo que era esto, pero no quería que a sus hermanos le pasara esto. Ahora, él quiso salir, pero los demás hermanos le impidieron, le dijo, no, no estaba correcto que hagan eso. Entonces, ¿por qué? Porque ellos le cuidaban a Pablo. Ahora, no quiere decir que no les importó lo que estaba pasando con Gallo, no, sino que simplemente querían proteger al apóstol Pablo, porque sabían que seguro que si lo tenían, lo iban a matar. ¿Qué dice el versículo 31? También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Qué cariño que tenían a Pablo, qué consideración que lo tenían. Y le mandaron un recado diciendo, por favor, no te acerques allá, por favor, no salgas allá. Le rogaban que no se presentase en aquel lugar. Vamos al versículo 32 al versículo 34. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Esta era una multitud típica de muchos. Imagínense que ni siquiera sabían el por qué estaban reunidos, pero estaban ahí y estaban repitiendo lo que escuchaban gritar a otros, pero ni siquiera entendían cuál era el motivo. Sin embargo, no permitieron que nadie interviniera. Qué ceguera realmente, que aquí vemos cómo el diablo tiene una ceguera cuando la gente no quiere servir a Dios, cuando la gente está en una confusión, porque esto es lo que vemos. El diablo trae confusión, el diablo trae ira, el diablo trae destrucción. Y vemos que toda esta gente estaba confundida, no encontraban la razón, estaban en ignorancia, en confusión, hermanos, amigos. Entonces, la ira de esta gente hacía que tenían un desconocimiento de Dios. Y esta gente durante 2 horas gritaban sin saber cuál era el motivo. Simplemente gritaban y repetían, grande es Diana de los Efesios, pero no entendían la razón, no sabían el por qué se habían reunido ahí. Y acordémonos que dice que aquí era capacidad para 25,000 personas, entonces habían grande gente ahí, gran cantidad de gente ahí. Vamos a leer el versículo 35. Entonces el escribano,
Cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Esto es muy interesante, hermanos. Voy a describir quién era este escribano. Era como un alcalde en ese entonces. Este hombre habló lo que realmente ellos querían escuchar. O sea, para poder calmarlos, para poder tranquilizarlos, para poder dejar que intervengan, él comenzó a hablar de lo que ellos querían escuchar. Por eso es una forma sabia que él, aún con esta ignorancia, viene a resultar un tema sabio, porque de la única manera que pudo calmar a esta gente. Primero, él realizó el prestigio de la ciudad de Éfeso, o sea, tomó el ego de esta gente. Y luego realizó a la diosa Diana y les decía: tenemos la bendición de nuestro Dios, con minúscula, por favor, venida de los cielos. En otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo. ¿Quién está discutiendo de lo que ustedes están gritando? Si todos sabemos que esa imagen venida de Júpiter. Voy a explicar un poquito esto. Creían que en esta historia que un tal un meteorito un meteorito cayó justo en Éfeso. Esa era la historia de lo que ellos, por la cual ellos se basaban. Y eso quiero explicar. ¿Por qué tanto amor a esta diosa? Dice que cayó en forma de un meteorito justo en Éfeso, y que tenía la forma de una mujer llena de senos, que según ellos sabían que la diosa Diana venía desde el cielo y les había visitado. Se dice que esta diosa era horrible, pero ellos la adoraban. Esa era la creencia de el por qué esta diosa la llamaban que había venido desde el cielo. Esa es la interpretación de la historia. ¿Por qué esta gente adoraba de esta manera? Un historiador dice que esta diosa era todo su cuerpo lleno de diferentes senos. Su rostro era prácticamente como era horrible, horrible. No era nada agradable y era en forma de mujer. Pero a ellos no le importaban, ellos adoraban porque decían: esto vino del cielo. Vamos a leer el versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este hombre, este escribano o alcalde, le diríamos como en este tiempo, en otras palabras, este hombre les dijo: nosotros estamos aceptando que ella es nuestra diosa. Nadie está contradiciendo eso. Y vemos que este escribano les razonó con palabras y les apaciguó a todos. De esa forma los tranquilizó. Vamos a leer el versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Le dice: ¿pero qué les trajeron? Ellos no están tocando el nombre, ellos no están ofendiendo a la diosa.
Vamos a leer el versículo 38 y 39 para así entender. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Aquí, hermanos, les señaló las formas legales y les dice, si quieren entablar un pleito entre ustedes, hay tribunales abiertos. Si quieren lanzar una acusación legal, que no tenía que preocuparse por el templo de la diosa Diana. En otras palabras, este hombre fue completamente sabio para decirles a estas personas tranquilicen, y así de esa manera evitó de que hicieran daño a estos dos hermanos que los cogieron y querían causarle daño, querían azotarle, querían vengarse de una manera incorrecta. Les dijo que todo lo que estaban haciendo era ilegal. ¿Ve? Les presentó en una forma correcta y que debían de hacer en forma ordenada y que no tenían que gritar de esa manera y que además podían ser llamados por el Imperio Romano para dar cuenta de este alboroto. Recordemos que en Efesios esta ciudad era gobernada por romanos y los romanos casi no aceptaban al pueblo judío por sus ritos y todas las cosas que hacían. Y vemos que este hombre pudo calmar a toda esta gente, pudo hablarles de las reglas, de las leyes de este país, y de esa manera pudo tranquilizar y salvar a nuestro hermano Gayo y al otro hermano que le acompañaba, Aristarco. Vemos que Dios usó a este hombre para poder tranquilizar a estas personas y salvar a estos hermanos. Vamos a leer el versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Este hombre fue demasiado sabio, digo yo, para miles y miles de personas que pudieran tranquilizarles, pero de esta manera les habló y esta gente tuvieron que calmarse y tuvieron que marcharse. Pablo y Silas y sus compañeros no serían acusados. Por lo contrario, estaban libres. El enemigo no pudo lograr lo que quiso, perturbar el mensaje que Pablo traía. El hermano Gayo y Aristarcos tampoco fueron sentenciados, según ellos, para muerte. Entonces vemos que la mano de Dios pudo lograr en una manera tremenda y ellos pudieron quedar libres de estas acusaciones falsas, de esta gente usada por Satanás para tratar de destruir la obra del Señor. Vamos a leer el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos, hermanos, que el evangelio siempre triunfa, aún a pesar de todas las circunstancias negativas que se presenten. Aquí en Éfeso triunfó el evangelio contra la idolatría, contra la brujería, contra las costumbres paganas que se practicaban en esos tiempos. Satanás quiso quitarle la vida usando a esta gente, pero no logró, no pudo. Solo Dios es dueño de la vida y lo único que podemos glorificar a Dios
es que una vez más terminamos un capítulo, el capítulo 19, con una gran victoria. Dios decide seguir salvando a su pueblo para que el evangelio siga avanzando. Amados, estamos muy felices de poder terminar este capítulo 19 y vemos que el libro de Hechos es un libro de realidades. Vemos que este libro de Hechos no es un libro de cuentos, es un libro de realidades de la vida, de una vida del evangelio, de una vida de fe, de una vida que se necesita ser valiente para seguir adelante. Aún a pesar de dificultades, aún a pesar de ataques, aún a pesar de acusaciones falsas, el evangelio sigue a través de estos hermanos que se dedicaron a predicar el evangelio. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima semana. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres grande y maravilloso. Bendiga, Señor amado, a todas las personas que se deleitan en tu palabra, que quieren aprender cada día más. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos, los que escuchan esta palabra. Bendígalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.